En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. En el segundo apartado del Catecismo, ha dedicado 4 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida oculta de Jesús. El día de hoy vamos a ver el último de estos misterios, el hallazgo de Jesús en el templo sentado en medio de los doctores. Número 534 del Catecismo dice: el hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe. Y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. A lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Un misterio precioso, ¿no? El punto número que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, muy explícito, ¿no? Donde nos explica el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo de Jerusalén. Como bien sabemos, también es el quinto misterio del Santo Rosario en los misterios gozosos, ¿no? Que nos presenta la Iglesia en la contemplación mientras hacemos el rezo del Rosario, ¿no? Merece la pena centrarse en este texto, ¿no? Por el hecho de que este número del Catecismo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús, sobre esos 30 años. Fijémonos que 30 años de vida oculta en Nazaret, 3 años de vida pública, 3 días de pasión hasta que resucitó, 3 días perdido en el templo, ¿no? Parece ser que hay un misterio en esa proporcionalidad del tiempo cuando se usa este número 3, con los cuales Dios ha querido irse manifestando. Pero aquí lo que nos interesa fijarnos no es en el número 3, ¿no? Sino fijarnos en esas palabras que guardamos de Jesús, las únicas palabras que conocemos de Él, las primeras palabras que han hallado, que han llegado a nosotros, que fueron pronunciadas por Jesús, ¿no? Lucas 2, 41, 52. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no le encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver sus padres, quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿por qué me buscaban?
¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Este episodio que acabamos de leer lo relata solamente el Evangelio de San Lucas. Y hay que decir que como existe una gran discreción en los evangelios canónicos con los años de la vida oculta, pues ha sido muchas veces los evangelios apócrifos los que han querido decir algo más, ¿no?, de la infancia de Jesús. La imaginación popular le parecía poco lo que decían los evangelios canónicos sobre la infancia de Jesús. Y son sobre todo dos evangelios apócrifos que voy a nombrar, ¿no? Hay un evangelio apócrifo que tiene como nombre Pseudo Tomás, ¿no?, y otro que se llama el Evangelio Árabe de la infancia, ¿no?, que son los que intentan añadir algo, ¿no?, a este texto que nos presenta el Evangelio, ¿no? Fijémonos cómo el Evangelio apócrifo de Pseudo Tomás, en el capítulo 19, dice esto: todos estaban pendientes del niño y se admiraban de ver cómo era el niño. Dejaba sin palabras a los ancianos y a los maestros del pueblo, desentrañando los puntos principales de la ley y las parábolas de los profetas. Y tras el encuentro con María y con José, los escribas y fariseos le decían: ¿eres tú, por ventura, la madre de este niño? Ella respondió: así es. Y ellos repusieron: pues dichosa tú entre las mujeres, ya que el Señor ha tenido a bien bendecir el fruto de tu vientre, porque gloria, virtud y sabiduría semejantes ni las hemos oído ni visto jamás. Esto es lo que dice el Evangelio de Pseudo Tomás, ¿no? Son hermosas palabras, aunque no las consideramos palabras de Dios, ¿no? Pero es verdad que los evangelios apócrifos tienen algunos textos hermosos, ¿no? Fijémonos, por otra parte, el otro evangelio apócrifo, el Evangelio Árabe de la infancia, que se llama, en los capítulos del 50 al 53, habla de ese tema. Es un evangelio que pretende saber, ¿no?, de qué temas concretos habló Jesús con los doctores mientras estuvo en el templo, ¿no? Entonces, esta imaginación popular hace recuento, ¿no? Y así se reproduce lo siguiente, ¿no?, que Jesús habló con un astrónomo y le hizo preguntas, que Jesús habló con un filósofo versado en medicina y también le hizo preguntas, etcétera, 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 ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es que al final preguntaron a María si aquel era su propio hijo. Y asintiendo ella, al decirle: sí, ese es mi hijo, ellos le dijeron: bienaventurada tú, porque has dado a luz a un niño como este, ¿no? El caso es que numerosos prodigios que los evangelios apócrifos, ¿no?, atribuyen a Jesús, en contraste con esta ponderación de las imágenes un tanto barrocas que acompañan estos textos, los evangelios canónicos se destacan, se caracterizan por su sobriedad, tal y como lo hemos leído en el Evangelio de Lucas 2, 41 y 52. El Evangelio no quiere presentar cosas raras, no quiere presentar cosas extras, quiere presentar lo esencial, lo importante, no lo circunstancial, no con quién habló, qué le dijo, exactamente como dice
alguno de los apócrifos, ¿no? Que habló con un filósofo, que habló con un astrónomo, que le preguntaron, que Jesús respondió. ¿No? No es eso lo esencial. Vamos a desgranar un poco los versículos que nos presenta el Evangelio de San Lucas para profundizar en este precioso misterio, ¿no? Comienza el Evangelio diciendo: sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Es lo primero que dice el texto. Y podríamos decir que evidentemente se vivía un clima religioso en aquel tiempo. Hay que decir que la Sagrada Familia vivía no únicamente con el cumplimiento mínimo, sino que cumplían con creces lo que la ley mandaba a los judíos cumplir. Tenemos ese texto de Éxodo 23, 14, 17, donde les decía que 3 veces al año se celebrara esa fiesta y los judíos fueran a Jerusalén. Hay que decir que no está nada claro que tuvieran la obligación de subir a Jerusalén los que vivían en Galilea. Son 140 kilómetros de distancia entre Nazaret y Jerusalén. Por lo tanto, los que vivían en Nazaret, en la Galilea, no tenían obligación de bajar a Jerusalén 3 veces al año. Parece que los israelitas no tenían que hacerlo, pero aún así la Sagrada Familia lo hacía. Ellos iban a Jerusalén. También es totalmente seguro que las mujeres no tenían obligación de ir y María iba. También es seguro que hasta los 13 años no tenían obligación de ir los niños y sin embargo Jesús va cuando tenía 12. Lo cual nos quiere decir algo muy interesante, ¿no? Jesús no solo ha venido a cumplir la ley, sino que ha venido a superarla, a cumplirla con creces, ¿no? Cuando nosotros planteamos nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa, haciendo la pregunta, ¿qué tengo que hacer para cumplir? Quien hace las cosas por cumplimiento simplemente, tiene el riesgo de no vivir el espíritu de la ley. Digamos que la Sagrada Familia va mucho más allá que lo que prescribía la ley para los judíos. Vivían una espiritualidad de profundización, de encuentro con el Señor, y no una espiritualidad de cumplimiento, ¿no? Como nosotros los católicos. Yo voy a misa los domingos y no más. Bueno, y eso que si nos encontramos a uno que vaya a misa los domingos, todos los domingos, ¿no? Y no más, no me pidan más, con eso basta, con eso sobra. Es lo que me piden a mí y yo no necesito. Pero ¿tú no te confiesas? No, yo no me confieso. La Sagrada Familia va más allá de la misa del domingo. Cumple con creces, porque vive una espiritualidad, no solamente un cumplimiento de la ley. Sigue el texto del Evangelio, dice: cuando terminó la fiesta se volvieron, pero el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. La fiesta de Pascua de los Ácimos duraba 7 días, ¿no? Y cuando termina la fiesta, pues cabe pensar que todo el mundo empieza a regresarse. En este caso, podríamos pensar que la Sagrada Familia se quedaría toda la semana en Jerusalén. Al regresar, es sabido que siempre se viaja por el desierto en caravanas. Nadie va solo por el desierto, simplemente es muy peligroso. Hay que aumentar la seguridad. Además, cuando se viaja en caravanas, hay cierta libertad de movimiento. Se van haciendo etapas en el desierto de 30 a 40 kilómetros al día, no más. Aunque la última etapa, antes de entrar a Jerusalén, por ejemplo, debía ser más corta, porque debían llegar a la ciudad de Jerusalén antes de las 6 de la tarde. Con respecto
a esos 3 días, a ese retorno en que se encuentran con la sorpresa de que Jesús no estaba con ellos y se preguntan, pues María le pregunta a José, ¿el niño está contigo? Y José le dice, no, él no está conmigo. Yo pensaba que estaba contigo. Y se miran los dos y dice, pues ni contigo ni conmigo. El niño no está. Se suscita esa crisis, ¿no? En esa pareja. ¿Y dónde está el niño? Jamás habíamos pensado esperar algo así de Jesús, que actuara de esa manera, que no nos haya dicho. Y ahora, ¿dónde está el niño? El hecho de que Jesús se hubiera quedado en Jerusalén era difícilmente entendible, ¿no? Y entonces cabe la pregunta, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué se quedó? Continúa el texto del Evangelio y nos dice, cuando se dieron cuenta de que el niño no estaba con ellos, regresaron a Jerusalén. Podemos imaginar el sufrimiento de María y de José en esa noche de regreso a Jerusalén pensando, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Habrá comido? ¿Lo habrán secuestrado? ¿Qué habrá pasado? Las que son madres sabrán, ¿no? Cómo se sufre cuando un hijo se pierde, cuando un hijo no llega a la casa. Normalmente uno piensa lo menos bueno. Cuando va pasando el reloj y el hijo no llega y no llega, siempre solemos pensar lo menos bueno. Y María y José viven una noche oscura, un momento de prueba terrible para ellos dos, ¿no? Un momento de prueba donde Dios los va preparando, ¿no? 3 días hasta que lo encuentra. No es que María y José sabían dónde estaba Jesús. Ah, no, está en el templo. Vamos directo al templo, ¿no? Ellos regresaron a Jerusalén y Jerusalén pues es una ciudad grande. ¿Dónde en esta ciudad tan inmensa nosotros que venimos de un pueblito como Nazaret? ¿En dónde empezamos a buscar? ¿Por dónde empezamos a buscar? ¿A quién le preguntamos? 3 días hasta que lo encuentran. De buscar en un lugar, en el otro, pues deciden ir al templo y ahí lo encuentran, ¿no? La sorpresa de ellos es ver que Jesús no les estaba buscando a ellos. Ellos buscándole a Él y Jesús no les estaba buscando. Él estaba en el templo pensando en todo menos en ellos dos. Hablando con los doctores, parecía que Jesús no estaba inquieto. Sus padres no podían explicarse esta actitud. Y es obvio que José y María sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que es un don de Dios que ellos habían recibido de una forma milagrosa. Pero ellos no son conscientes del nivel de intimidad que Jesús tiene con el Padre. Ni tampoco son conscientes de que este episodio está siendo por parte de Dios una lección en la que les está educando el corazón. Algunos padres de la iglesia dicen que este momento de angustia para ellos pudo ser más duro que el de la huida a Egipto. Porque cuando José obedece al ángel, toma a la madre y al niño y huye a Egipto, por lo menos estaban los 3 juntos. Pero ahora Jesús no estaba con ellos. Ellos habían perdido en cierta manera el mayor tesoro que tenían. Esta situación podríamos decirla a cualquiera. Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro. Se nos pierde uno y enloquecemos. María pensó por un momento que había perdido el tesoro que Dios le había dado, ¿no? Como los apóstoles, ¿no? Que se quedan en una profunda tristeza en el momento de la muerte de Jesús. Se sume uno en esa tristeza, ¿no? Algo así.
pasa con María y con José. Es la noche oscura en la que Dios le está purificando, porque quiere enseñarles, quiere mostrarles que ese niño no les pertenece de una forma exclusiva, que es ante todo y sobre todo hijo del Padre. Dios tiene que educar el corazón de María y de José para el desprendimiento de Jesús. Todo padre o todo madre puede tener una tendencia muy natural a la posesión total de su hijo. Eso es natural. Pero cada padre y cada madre tenemos siempre que recordar que nuestros hijos no son nuestros, que nos los prestaron para educarlos, para cuidarlos, para llevarlos, para orientarlos, pero que no son nuestros. Nos los prestaron. Ni siquiera en el vientre de la madre, como dicen los abortistas, ¿no? Es que yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Bueno, con el tuyo sí, pero con el de ese hijo no, porque ese no es tuyo. Es de Dios. Pretender que su hijo esté siempre cerca, intentar que su hijo no sufra, intentar evitarle los dolores, es una tendencia muy lógica de cualquier mamá, de cualquier papá. Es un poco la lógica y la locura del amor, ¿no? Que quiere cerca a la persona que ama y que quiere intentar que no sufra desde ese momento de la concepción hasta el último momento de su vida. Las madres que han visto morir a sus hijos, que han muerto sus hijos en sus manos, no quisiéramos que sufrieran. Es la lógica del amor humano. Podría llegar a ser incompatible con el misterio de la redención de Jesucristo. Y María estaba siendo educada no para poseer a su hijo, sino para entregarlo. No para intentar evitarle cualquier sufrimiento, no para intentar evitarle el camino de la cruz, sino para ayudar a su hijo en el camino de la cruz. Eso es lo que estaba sucediendo en esta pérdida de Jesús. Ella está siendo educada para lo que viene, que será lo más grande. Por lo tanto, queridos amigos, hay una gran pedagogía en esta noche oscura de María y de José. En esta preparación interior que Dios les ha puesto en estos 3 días. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto que hace el Señor con José y con María, estoy profundamente convencido de que con cada uno de nosotros, en formas distintas, en momentos distintos, Dios también lo hace con nosotros. Él educa nuestro corazón. ¿Y sabe cuándo nos educa? Cuando nos desposee de nuestras seguridades. Cuando nos creemos así, soberbios y fuertes. Ahí viene Dios a darnos nuestro golpe para que nos desposeamos de esa soberbia, para que nos desposeamos de esa vanidad, para que nos desposeamos de ese creernos un Dios. Y Dios nos purifica. Y ahí te va esta, y ahí te va la otra, para que no te creas tanto. A veces sentirnos desnudos es importante para que Dios nos purifique, para que nos desposeamos de todos esos apegos malsanos que tenemos. Y luego el Señor nos diga, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Te he desposeído para que aprendas a confiar en mí. Perdiste ese trabajo para que aprendas a confiar en mí. Perdiste ese hijo para que aprendas a confiar en mí. Jesús sabe que sus padres están sufriendo, pero curiosamente no les ahorra ese sufrimiento y les ama profundamente, pero no les ahorra el sufrimiento. Les está preparando el corazón para lo que ha de venir. Por eso, esas palabras de Jesús
Ahora sí las vamos a entender. El que no deje a su padre y a su madre, casa, hermanos, por mí, no es digno de mí. Ahora se lo pide a María y a José de alguna forma. Les pide esa capacidad de renunciar a él. El que no deje a su padre, a su madre, casa, hermanos, por mí, no es digno de mí. Y tú, María, y tú, José, van a ser dignos de mí y ya los estoy preparando para que se desprendan de mí. Están recibiendo una tremenda lección de abnegación, ¿no? Que significa el negar el yo como determinante de nuestras decisiones y de nuestra conducta. Negar mi yo a mi egoísmo, de ser yo siempre el que decida el cómo, el dónde, el cuándo, a mi forma, a mi modo. Y uno tiene que aprender a abnegar su yo, no como yo quiero, sino como tú quieras. No a mi modo, Señor, sino a tu modo. No por mis caminos, sino por tus caminos. Y tienen que ser purificados. Lo mismo que cuando Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, en la madurez, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Algo así es lo que sucede. Cada uno a su modo, a Pedro a su manera, a María y a José de otra manera, algunos más temprano, otros más tarde, pero a todos, a los apóstoles. Ellos también tienen la elección de la abnegación. El Evangelio dice, ellos no comprendían aquello. Pero aunque no lo comprendían, no lo rechazaban. Jesús les pregunta, ¿por qué me buscaban? No lo dice el Evangelio así, pero podríamos imaginarlo, que ante esa respuesta José y María se miran y dicen, pero Jesús, ¿cómo así? ¿Cómo que por qué te estábamos buscando? ¿Y entonces qué íbamos a hacer? Si no era venir a encontrarte, eres nuestro hijo, ¿cómo que por qué te andábamos buscando? ¿No? Eso es lo que imaginamos que José y María hayan pensado, pero el Evangelio nos dice que ellos se callaron. Toman una palabra misteriosa que no entienden y luego, como dice el Evangelio, María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. No era tomar a Jesús y darle un discurso. En otros casos, otros papás dirían, se me pierde 3 días y le voy a dar una paliza. Ellos callan y toman esa palabra, esa pregunta de Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre? Y guardaba y meditaba estas cosas en su corazón. Hay cosas que en nuestra vida son demasiado fuertes para entenderlas en el primer momento. Y se necesita tiempo para ir asimilando qué es lo que ha pasado aquí. Hay muchas personas que quieren las respuestas de todo ya, en un segundo, y no puede ser así. ¿Por qué me pasó esto? No, es que te pasó hace 5 minutos, no tienes una respuesta ahora. Necesitamos tiempo para asimilar qué es lo que esto nos quiere decir. María necesitaba tiempo para asimilar y poder entender lo que su hijo le quiso decir. Los hechos de la salvación necesitan tiempo para ser interpretados, para poder ser acogidos en la vida, para poder personalizarlos, para hacerlos nuestros, para ver el designio del amor que Dios ha tenido con nosotros. Para eso se necesita tiempo. Por eso es que hay que estudiar,
Por eso es que hay que orar. Por eso es que hay que preguntarle a la iglesia. Porque la salvación necesita del tiempo para poder ser interpretada y acogida en nuestra vida. En principio, cuando a uno le sucede algo, uno no entiende las cosas. Uno no entiende las cosas. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que pasa un episodio fuerte, así como de golpe? Como cuando uno va en el coche y empieza a llover y ya se tiene que bajar para ir a la tienda o al lugar donde va a ir. Y uno no se esperaba semejante chaparrón de agua que ha caído, ¿no? Y uno se baja intentando abrir el paraguas, pero mientras lo abre se da una mojadota. No hay tiempo para eso. Así nos agarra la vida. Nadie está preparado para los golpes durísimos que se vienen y nos cae el chaparrón de agua encima. Pasado el tiempo, a la luz de la fe, en esos golpes duros de la vida uno es capaz de ir reinterpretando lo ocurrido. Incluso llega uno a ser capaz de darle gracias a Dios por ese episodio que me sucedió en mi vida. Que cuando me pasó, no fui capaz de entenderlo. Casi enloquezco. Incluso me rebelé, me reboté en contra de Dios. Pero con el paso del tiempo voy viendo, voy reflexionando, voy entendiendo a la luz de la fe cómo es que Dios usó eso para redirigir los pasos de mi vida. Y entiendo. E incluso agradezco. José y María, aunque no entienden, no se rebelan. Tienen un silencio acogedor de la palabra de su hijo. Entienden que su hijo está sumido en su ministerio. Y a ellos esto los supera. Pero no se rebelan. Acogen el misterio. Para concluir, tomamos 3 detallitos importantes que nos pueden ayudar a entender más este misterio. Primer detalle, el hecho de que encontraron a Jesús al tercer día de buscarle. Hay más de un comentarista, también los padres de la iglesia de los primeros siglos, que ven en ese al tercer día encontraron a Jesús. Ven también una referencia a la resurrección al tercer día de Jesucristo. Este episodio está preparando la espera de María a la resurrección de su Hijo Jesús. Hubo un tiempo después de la muerte de Jesucristo cuando todos los apóstoles huyeron. La iglesia estaba reducida prácticamente a María y a San Juan ahí en la cruz. Era la única que esperaba la resurrección de su Hijo. La iglesia se redujo a una persona, a María. Dicen por ahí muchos de estos comentarios de hoy día, ¿no? Que la iglesia se va a acabar, que la iglesia cada vez menos. Pues bueno, ya le pasó. Todos salieron corriendo y se quedó solo María. No importa. María y Juan ahí, fieles, como dice el Papa Benedicto XVI. Aunque todos se vayan, la iglesia es mejor que seamos unos pocos, pero convencidos. Y yo no tengo miedo de que seamos unos pocos solamente. Esa era la imagen del resto de la iglesia en el momento de la prueba. En el momento de la prueba todos se van. En el momento de los 3 días buscando a su hijo, en los que comienza a hacerse realidad esa profecía de Simeón: y a ti una espada te atravesará el corazón. De eso hablamos en una de las catequesis pasadas. Segundo detalle, el hecho de que a Jesús le encuentren en el templo. Era frecuente que los seguidores de la doctrina judía se sentaran en torno a los rabinos, en torno a los doctores, para profundizar en el sentido de la palabra de Dios. Lo solían hacer en el sentido de la diatriba, ¿no? Esto que era preguntas y respuestas. Uno pregunta, el otro opina, el otro responde. En todas estas preguntas, pues,
preguntas y contestaciones que generaban discusiones no vacías. No era polemizar por polemizar, sino que se hacía que a través de las preguntas y de las respuestas se fueran aclarando los términos. Jesús se sienta en medio de los doctores, ¿no? Y el que dirá más tarde, sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Él va a ese lugar donde están los escribas y fariseos y se sienta. Curiosamente, se sienta en medio y le rodean. Ese hecho de estar sentado no es un detalle sin poca significación, queridos amigos. Es la postura en la que se solía enseñar. Los maestros, los doctores, los importantes, enseñan sentados. Jesús también se sienta en una roca donde pronuncia el sermón de la montaña. La postura del doctor es la de quien se sienta en su cátedra. En los evangelios, la postura de estar sentados es también la de quien enseña, pero también es la postura de quien escucha. Por ejemplo, María, la hermana de Marta en Betania, la hermana de Lázaro, dice el evangelio, estaba sentada a los pies de Jesús escuchando, es decir, en postura de discípulo. Escucha. Aquí Jesús estaba sentado, no tanto como discípulo, sino como maestro, porque es Él el que está en medio de los doctores en torno a Él, escuchándole sorprendidos de su sabiduría. Jesús muestra su magisterio como maestro e intérprete de la Torá desde los 12 años. Detalle muy interesante ese. Por último, tercer detalle, la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscabais? Jesús se sorprende de que le estén buscando. Lo que nos interesa aquí es que Él diga, ¿no? ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi Padre? Otras traducciones de evangelios dicen, ¿no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Y otras traducciones dicen, ¿no sabíais que debía estar entre los amigos de mi Padre? Me quiere decir, en la casa de mi Padre se refiere al templo. Y nos recuerda que a Jesús a los 40 días de su nacimiento le habían ofrecido en el templo. Y según la tradición judía, había sido rescatado después de haber sido ofrecido a cambio de 2 pichones. Es como un recordatorio de, ¿no recordáis que ustedes me ofrecieron a Dios? No lo olviden, José, María, no lo olviden, papá, mamá, yo soy de Dios. Es un recordar que Él es el templo en el que habita la plenitud de la Trinidad.